¿de verdad se quiere anular una elección nacional con una gráfica? Que no sé si todos entendimos. ¿Por qué es atípico el resultado? Me parece que lo atípico ya ha quedado demostrado con todos los datos duros que ha dado el magistrado de la Mata. Es querer anular una elección con estadísticas complejas, porque no se puede probar de otra manera. ¿De verdad se quiere anular una elección porque se concentraron los votos en las personas ganadoras? Pues no veo cómo puedan ganar si no se concentran los votos en las personas ganadoras. Me voy a referir también de manera conjunta a estos dos proyectos porque pues más o menos utilizan las mismas razones que desde ya considero que tienen la cero validez probatoria necesaria para anular una elección. Y una elección como esta, que sin duda, pues no solo ha generado una novedad jurídica en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero es una elección que ha derivado de un proceso democrático, porque primero se dio tras una reforma constitucional, que durante todo este tiempo hubo, válidamente hay que decirlo, una visión o una estrategia para echarla abajo. Y yo considero, y siempre lo he dicho, que hubo dos momentos en donde la reforma o esta elección podría no haber sido. Uno, que el Instituto Nacional Electoral dijera, no puedo llevar a cabo una elección en estas condiciones, en este tiempo, con este presupuesto. Hoy se acaba de dar cuenta que el Instituto Nacional Electoral ha hecho un esfuerzo extraordinario para cumplir con lo que la Constitución le mandató y llevar a cabo esta elección, cuando todavía no concluía la anterior, no se reponían fuerzas ni visiones para emprender una nueva experiencia. Y lo hizo de manera impecable con las circunstancias que tiene. Y aquí hago un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, a todos sus integrantes, a todas sus integrantes, no solo del Consejo General, sino de toda la institución, porque no fue fácil el trabajo que hicieron. Y otro momento es cuando se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte, pues, dejó válida la reforma electoral. De ahí para acá, no quedaba opción más que cumplir con la Constitución. Y este Tribunal Electoral, hasta este día, eso ha hecho. Y en el camino ha habido muchos obstáculos, en el camino ha habido muchas circunstancias, criterios que hemos tenido que asumir, porque no hay precedentes, porque hay lagunas en la reforma, porque hay muchas áreas de oportunidad que tampoco nos corresponde a nosotros dar ideas. Nosotros emitimos sentencias. Y bueno, si no hemos entendido que cambió la manera de integrar el Poder Judicial en México, estemos o no de acuerdo, hay un mandato, un diseño constitucional que había que respetar, que había que aplicar y que había que hacer válido. Aquí no se trataba de a ver cómo tirábamos el proceso electoral. Aquí lo que se trataba era de verificar, de analizar y de resolver los conflictos que se presentaban
en el desarrollo de este inédito, novedoso, para todos, nadie habíamos tenido la experiencia de él. Y si no hemos entendido que es producto de una decisión ciudadana, no vamos a pasar de la etapa de la negación, no vamos a poder aportar a un mejor diseño, a una mejor visión que fortalezca nuestra democracia. Por eso yo le apuesto a avanzar, a ya dejar este camino pantanoso y a ir por ver cómo consolidamos este diseño hoy vigente. Si después hay una reforma, hay matices, hay lo que sea, no nos corresponde al tribunal tirar el trabajo y la decisión, no solo ciudadana, sino también de los órganos legislativos, del poder legislativo de la nación. Porque la reforma constitucional implica la decisión de la Cámara de Diputaciones, las cámaras de senadurías y la mitad más uno de los congresos estatales. El tribunal no tiene una varita mágica para tirar con una sentencia que no tiene pruebas válidas o dos, el Estado de Derecho que hoy impera en México. Y inicio entonces con mi participación, que voy a tratar de no repetir lo ya señalado por mis compañeros magistrados, con quienes coincido, por supuesto, con el magistrado Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, en el por qué estoy en contra de los dos proyectos que se han presentado para anular la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso se señaló también que ya la Corte validó en lo que correspondió. Y fue la misma elección, fue el mismo día, fueron los mismos actores, las mismas actoras, en fin. Entonces, me voy a referir, voy a tratar de hacerlo en el lenguaje más ciudadano posible, con menos tecnicismos, para tratar de llegar a la mayoría de las personas y de las personas votantes, que también aquí se acusa en los proyectos o se trata como personas no capaces para tomar una decisión libre y soberana. Me incluyo porque yo también voté. Ahora bien, los asuntos se originaron con la presentación de diversas demandas. Voy a tratar de recapitular un poquito por si no se quedó claro al inicio del proyecto, con las estadísticas y gráficas que se nos presentaron. Como señalé, estos asuntos se originan con la presentación de diversas demandas a fin de impugnar las determinaciones y en las que solicita la anulación de la elección de los cargos de personas ministras. Estos escritos problematizan principalmente el tema de la distribución de acordeones, que aconteció en todo el territorio nacional, dicen, y que a decir de la parte accionante, generó diversas violaciones a principios constitucionales en materia electoral y de derechos humanos a partir de la presunta utilización de recursos públicos para su confección. Por tanto, el problema jurídico consiste en determinar si es posible tener por demostrada la irregularidad y proceder a revocar el acuerdo impugnado a efecto de declarar la nulidad de la elección referida. Es decir, hay que determinar si sí existe esa irregularidad y si es de la entidad necesaria para echar abajo todo. En los proyectos que se nos pone a consideración, se propone declarar la nulidad de la elección por la existencia de una estrategia de distribución generalizada y sistemática de estos materiales, llámese acordeones, que hace un momento el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón nos presentaba,
quiero pensar que los 3,187 creo que están en esas cajas y que pues ya pudimos conocer si alguien no los conocía, ¿no? Y que estos materiales, llámese acordeones o guías de votación, beneficiaron indebidamente a las diversas candidaturas e impactaron de manera determinante en los resultados de las elecciones. Y se llega a la conclusión en ambas propuestas que a partir de la evidencia sobre su dispersión en todas las entidades federativas del país y su aparición concentrada en los últimos días de la campaña, en la veda y el día de la jornada electoral, formando parte de una operación estructural, premeditada e intencional con el fin de influir en la ciudadanía, lo cual, además, dicen los proyectos, se demostró a partir de la plena coincidencia entre las candidaturas que aparecieron en los materiales, acordeones, y las que ganaron y obtuvieron mayores votos. Aquí se dice que en esas cajas están alrededor de 57 modelos diferentes de acordeones y, bueno, se hace la concatenación para hacer coincidir esta estrategia acordeón que se les llamó también. Y quiero destacar, porque es importante hacerlo, que una función importante del sistema jurídico en materia electoral es garantizar la constitucionalidad, legalidad y el cumplimiento de los principios rectores que rigen los procesos electorales en todas las etapas. Uno de ellos es conservar los actos públicos válidamente celebrados, garantizar la libertad del sufragio y, de manera extraordinaria, declarar la nulidad de la votación o una elección ante la concurrencia de irregularidades graves que vulneren los valores que se buscan proteger, siempre y cuando se demuestren de manera fehaciente. Es decir, la plena sospecha o presentimiento o idea de algo no nos lleva de manera alguna a tomar una decisión jurídica y de la trascendencia que es la nulidad de una elección, ni aunque sea municipal, estatal, federal y esta que es nacional, mucho menos. La nulidad de una elección no se actualiza de manera automática porque se vengan a presentar algunos indicios sobre irregularidades. Esos indicios tienen que tener un sustento y esas irregularidades se tienen que analizar a la luz del marco jurídico, del contexto y pues de todo lo que es el método para juzgar. La suma de las sospechas y conjeturas tampoco nos va a dar la nulidad de una elección. Es necesario, como lo señalé, pues llevar a cabo el análisis de los argumentos aportados por las partes demandantes, mediante los cuales pretende acreditar que la conducta infractora fue de tal magnitud que propició que los principios rectores del derecho a votar y del proceso electoral fueron trastocados a tal grado que se demuestre la nulidad de la elección impugnada. Y esto último reviste una importancia mayor también si se tiene presente que la función jurisdiccional tiene como esencia la administración de justicia, resolver conflictos entre las partes con apego a lo establecido en la Constitución y en las leyes. No es buscar cómo
hacemos para eliminar la decisión ciudadana a través de una sentencia, en donde no hay pruebas fehacientes para demostrar las irregularidades que se están aduciendo. Lo cual no está planteado así en los proyectos. Un tribunal electoral tiene que buscar preservar el derecho, preservar las instituciones, preservar el Estado de Derecho y las leyes de nuestra nación. Un tribunal electoral no debe buscar un protagonismo para anular de una sola vez lo que se ha construido desde el voto popular. Y esto se remite a por quién se votó, quién resultó la opción ganadora en las elecciones, esas personas ganadoras son quienes legislaron en el ámbito legislativo para tener esta reforma. Una sentencia tiene que estar debidamente sustentada para poder tomar una decisión de estos alcances, lo cual lastimosamente los proyectos no lo contienen. Se debe hacer y actuar en un tribunal constitucional como lo es este. Se tiene que proteger y priorizar la expresión de la voluntad popular. Para eso está diseñado principalmente esta institución. Manifestada en las urnas el día de la jornada electoral, de los ciudadanos que sí fueron a cumplir con su deber y ejercer su derecho de decidir por vía democrática lo que quieren, en este caso, de esta elección. Los que fueron a votar y no hicieron caso de la campaña de no vayas a votar, porque eso, lo dije y lo sostengo, no es un llamado democrático, eso no es integridad electoral. Se va a votar y ahí se decide por quién votar, pero no se puede sostener que el azuzar a la ciudadanía a no votar sostenga una democracia. Comenzaré por señalar que evidentemente sí está acreditada la existencia de acordeones. Aquí los tenemos. Magistrado Reyes, ¿pudiera prestarme uno de ellos, por favor? Pues mándamelos todos si quieren, le puedo preguntar de uno por uno. Gracias. Pues no podemos decir que no hay acordeones. Aquí está uno, aquí está otro. Estos están en esas cajas, supongo los 3,187 que… Sí, el que tiene usted en la mano es el que hay más impresiones de ese. Digamos, es el acordeón ganador. Este es el bueno. Bueno. Sí, espero que no haya ido a votar usted con ese, ¿verdad? Pero ese es. Espera, que qué, perdón. No, que cuando fue a votar usted no le dieron ese, pero ese es el ganador. Y es que, magistrado, con esa actitud no vamos a dialogar, porque no es jurídico su posicionamiento. Y le pido respeto al Pleno y a su presidenta. Gracias. Bueno, este acordeón, yo le voy a preguntar al ponente. Aquí lo tenemos. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿A quién se le repartió? ¿Quién lo entregó para traerlo como prueba? Este acordeón en las gráficas que se presentaron, ¿qué puntaje representa?
Y esto quiero tratar de explicar que se requiere probar. Y eso yo no le voy a dar clases a usted porque además usted es un excelente académico y lo demuestra siempre en sus participaciones. Pero hay un sistema probatorio, hay una teoría de la prueba y lo mínimo y lo básico es, pues, también circunstancias de modo, tiempo y lugar. No me voy a extender más porque ya lo hizo de manera de verdad espectacular el magistrado de la Mata. Pero si yo traigo esta prueba, tengo que traer los datos. ¿Dónde se hizo? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo hizo? ¿A quién se le dio? ¿Por qué es determinante para anular la elección de más de 13 millones de personas? Eso es importante probar en un caso, bueno, en todos los casos, pero en un caso como este también. Se los regreso, magistrado, para que queden ahí en el expediente. Si quiere, pásenme de los otros modelos y vuelvo a preguntar lo mismo, ¿no? Es innecesario, creo, porque le volvería a preguntar. ¿Quién lo hizo? ¿En dónde se hizo? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo repartió? ¿En dónde se repartió? Porque también el proyecto señala que hubo intervención de actores fácticos. ¿Quiénes son? ¿Tenemos los nombres? ¿Podemos saber? Para llegar a la verdad, porque si aquí se presenta una prueba contundente, fehaciente, en donde puede ser adminiculada una con otra, dice, esta es una prueba fehaciente, esta es otra, pues se anula la elección, pero no hay ninguna prueba plena. Ni siquiera los indicios sumados con los otros indicios y con los otros indicios y con los otros indicios nos da un mejor indicio. Son expresiones, señalamientos sin ninguna prueba de por qué son suficientes para anular una elección. No sabemos quién los hizo, cómo los hicieron, cuánto dinero, lo que se está dejando de aportar en los proyectos presentados. El proyecto llega a la conclusión de la existencia de los acordeones. Aquí están, no podemos negar que hay. Estos que no sabemos de dónde salieron, si estuvieron el día de la elección, si no, si los utilizó la gente, porque estos acordeones están nuevos, no están manipulados, o sea, parece que no están usados. ¿Cómo podemos garantizar? Ahorita los toqué y están perfectamente doblados, están perfectamente empaquetados, no sé de cuánto sea cada paquete que tiene ligas, pero no sé, por lo menos en el que yo pude ver, no le vi ningún rasgo de haber sido usado. Entonces, ¿cómo demuestro? Digo, si se puede demostrar, adelante. ¿Cómo demuestro que ese acordeón violentó los derechos y los principios constitucionales el día de la jornada electoral o 3 días antes si no se usó? O si puedo demostrar que sí se usó en tal casilla, que lo dejaron tirado, ahí lo recopilé y lo traje, bueno, vamos viendo, ¿verdad? Esto, como les decía, que en el proyecto se llega a la conclusión de que estos acordeones que obran en el expediente, tales como las medidas cautelares o la medida cautelar que el INE emitió para inhibir la distribución de los acordeones, los medios de impugnación resueltos por esta Sala Superior, las certificaciones y deslindes que se encuentran en los procedimientos especiales sancionadores y de fiscalización, que todavía no llegan y no están en el expediente. La decisión del INE de no computar diversas casillas por irregularidades relacionados con el uso de acordeones. Algunas carpetas de investigación radicadas
en las fiscalías de la Ciudad de México. Ajá. Y eso, ¿cómo impacta en la nulidad de esta elección? ¿Cómo impacta en este proyecto o en estos proyectos como prueba plena? Así como los materiales físicos y digitales en conjunto con los numerosos reportes de medios de comunicación y redes sociales, todo esto, que entiendo está tal vez en la segunda caja que tenemos acá, todo esto nos lleva a tener un proyecto que propone que con estas pruebas se debe anular esta elección. Y dicho caudal probatorio da un indicio de la existencia de acordeones, de por lo menos los que están en estas cajas, que son parte del expediente. Sin embargo, es insuficiente para acreditar, como lo dije, que estos hayan influido en la intención de la ciudadanía, ni tampoco validan los diversos hechos que invocan las partes actoras y que los proyectos tienen por demostrados. Esto es, que la elaboración de las guías de votación, llámese acordeones, se cubrió con recursos públicos. Eso dice el proyecto. Yo pregunto, ¿con cuáles recursos públicos? ¿De qué autoridad? ¿Cuánto fue la utilización o el desvío? Porque si así fue, tendría que ser un desvío. Esto hay que tenerlo probado, no solo dejarlo platicado. Que la elaboración de estas guías se difundió, dice muy probablemente, hasta eso que el proyecto ni siquiera lo asegura. El proyecto dice, se hizo con recursos públicos. ¿De quién? Pues quién sabe, de algún lado. ¿Se distribuyó por servidores públicos? Probablemente. Son otro dato que tampoco tiene ningún sustento probatorio que sea más allá de la mención. Que también muy posiblemente un partido político lo distribuyó. Tampoco se dice qué partido político, cómo lo distribuyó, en dónde lo distribuyó, cómo lo imprimió, en fin, ¿sí? Y también que se implementó una estrategia de distribución sistemática, generalizada y masiva, y que se coaccionó la voluntad popular para emitir el sufragio en un sentido determinado. En efecto, en las constancias que integran el expediente, no se advierte ningún indicio del que se pueda derivar las circunstancias, y lo repito, de modo, tiempo y lugar. Y es importante dejarlo claro entre nosotros, porque yo había dado por hecho que teníamos claro entre los juzgadores y las juzgadoras que las pruebas tienen que tener un rigor probatorio. Incluso el proyecto aligera la carga de la prueba. En esta ocasión, en lugar de subir el estándar probatorio, lo vamos a bajar, lo cual tampoco encuentro sustento para ello. Yo he votado y argumentado el estándar probatorio flexible en casos de violencia hacia las mujeres, de violaciones a derechos de personas vulnerables, pero para la nulidad de una elección, en lugar de subir el estándar probatorio, que es lo que nos dice nuestra jurisprudencia y nuestra integridad electoral y nuestras sentencias, aquí se hace más laxo. O sea, con poquito que digas, ya me da a mí herramientas para decir, se anula la elección. Como señalé,
no dice modo, tiempo, lugar en que supuestamente acontecieron los presuntos sucesos narrados por las partes, menos aún hechos concretos secundarios que pudieran generar una duda razonable sobre la supuesta participación de algún órgano gubernamental o persona servidora pública en la elaboración y distribución de los acordeones, ni de su influencia en la ciudadanía. Es muy complejo que este propio órgano jurisdiccional haga señalamientos que puedan ser acusaciones e incluso de cometer delitos por parte de autoridades, pero no diga quién, qué autoridad, cómo, en qué momento, cuándo se hizo. Los proyectos parten de la hipótesis de que las violaciones denunciadas están plenamente acreditadas. Aquí hay plenamente acreditado, según lo dicho por el proyecto, que ahí hay 3,187, o corríjanme, bueno, más de 3,000 formatos de acordeones. Eso ahí está claro. Pero no sabemos si esos acordeones se hicieron hace rato, se hicieron ayer, se hicieron el día, dónde se hicieron, se utilizaron el día de la jornada electoral. No sabemos cómo llegaron al expediente. Eso se tiene que probar. No quiero decir que yo dude de la veracidad de los documentos, solamente sé que ahí están, los hemos podido ver, pero no me consta que esos documentos se hayan utilizado antes, durante la jornada electoral y que además hayan influido. Que además, si al magistrado Reyes le dieron un acordeón, él lo haya usado ese día. Le regresé, magistrado, la broma. Y bueno,